Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Romanos y hoy vamos a leer el capítulo 14, pero antes queremos poner este tiempo en manos del Señor. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites en esta mañana, Señor, de poder leer tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos despertarnos a un nuevo amanecer, Señor. Padre, te pedimos que en esta palabra que tú traes hoy, Señor, nos ministres, nos bendigas, Señor, que permitas, Padre Santo, que podamos escudriñar esta palabra, Señor, y que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros. Te pido que bendigas a cada persona que escucha estos audios, Señor, y quedamos en tus manos, papito lindo, en el nombre de Jesús, amén y amén. El peligro de juzgar. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible solo come verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben de menospreciar a los que no se sienten con la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan las gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comes, de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten
culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Bueno, este es el final del capítulo 14 del libro de los Romanos. Y mire que habla acerca del peligro de juzgar. ¿Por qué el peligro de juzgar? Porque cuando nosotros juzgamos a otra persona estamos pecando. Nos estamos sentando en la silla del acusador, nos estamos sentando en una silla que no nos corresponde. Porque si nosotros de pronto no hacemos algo de lo que juzgamos de otra persona, podemos estar haciendo otra cosa que también está mal, porque todos pecamos, dice el Señor. Y el que diga que no peca, pues le hace a Dios mentiroso. Entonces, si yo peco, ¿por qué voy a juzgar a otra persona? Desafortunadamente, los cristianos somos muy dados a juzgarnos entre nosotros y a juzgar a las personas de afuera. Y es un pecado que muchas veces lo repetimos nosotros, y es por lo que yo personalmente más lucho y le pido al Señor que me ayude, porque a veces el hecho de ser cristiano o el hecho de tener conocimiento nos da en la cabeza como cierta autoridad, que no la tenemos, que no es una autoridad, pero el conocimiento, cuando no lo aplicamos con el Espíritu, nos envanece, y ese envanecimiento nos hace exaltarnos a nosotros, creernos mejor que las otras personas y empezar a juzgar a las otras personas por lo que están haciendo. Nadie puede juzgar a nadie, porque nosotros en eso que juzgamos muchas veces nos convertimos en el mismo momento. Vemos que en este episodio, en este capítulo, nos habla el Señor de que no juzguemos a las personas por comer algo. Hay algo que la religión ha traído muchas cosas, es en la prohibición de muchas comidas. Y pues hombre, uno tiene que respetar. Lo que más me trae a mí a la mente este capítulo es que nosotros debemos de respetarnos los unos a los otros. Nosotros debemos de, entre más conocemos del Señor, entre más sabemos de lo que Dios tiene en su palabra y como el carácter de Cristo es precisamente eso, es en vez de juzgar, nosotros tenemos que respetar a las personas y no servir de piedra de tropiezo para que estas personas caigan. Si una persona no come, por ejemplo, cerdo, hay que respetarlo, simplemente uno, para que ellos no caigan en tentación o que ellos no se irriten, pues simplemente no decirles nada, no invitarlos a comer esas comidas. Hay personas que yo tengo amigos que no comen cerdo porque puede ser por religión o puede ser porque de pronto piensan que el cerdo les puede hacer daño para su salud, y lo que hacemos nosotros simplemente es, cuando los invitamos a comer, pues no ofrecerles cerdo, porque pues estamos haciendo como tentándolos a ellos en esa parte. Lo único que nos dice el Señor es que debemos de respetar. El amor de nosotros se basa y se demuestra precisamente en el respeto con las personas. Mire que algo de lo que fallamos nosotros es también en eso, porque no respetamos el pensamiento o las decisiones de las personas, y es algo que debemos nosotros tener en cuenta. O sea, cuando yo quiero que las personas actúen como yo digo, o simplemente lo que yo siempre hago es que creo que lo que yo pienso es lo correcto y otra persona hace algo diferente a lo que yo pienso, entonces está mal esa persona. Y no debemos de hacerlo así, porque cuando las personas deciden determinadas cosas, si están bien hechas o no, o están mal hechas, en el tiempo se darán cuenta que simplemente se equivocaron. Pero nosotros no somos quien para llevar a alguna persona a sentarla en ese juicio, a ponernos a criticar y mucho menos a juzgar con otras personas. Es triste porque a veces se sientan muchos cristianos o se reúnen a criticar y a juzgar a sus hermanos de la iglesia o a los pastores, y se reúnen básicamente es a echar juicio y a pecar, porque es que ese pecado es un pecado muy grave, porque lo que dice esta palabra es que
todos vamos a estar en el tribunal de Cristo, y en ese tribunal es donde vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. Y si todos vamos a estar en el juicio con el Señor, pues hombre, el único que tiene el derecho de juzgar si algo está bueno o algo está malo es Dios. De hecho, el único que sabe si las cosas son buenas o malas es Él, no somos nosotros. Nosotros tratamos de actuar en base a lo que la palabra de Dios dice, y cuando yo actúo conforme o respaldado por la palabra de Dios, pues voy a saber de que estoy obrando como Dios quiere que obre y estoy obrando bien. Pero cuando yo voy a hacer algo y eso que yo hago es bajo mis criterios o bajo mis estatutos, o lo que yo pienso que debe de ser, o lo que mis antepasados hacían, pues hombre, eso no tiene mucha validez, porque desafortunadamente nos equivocamos y el único que sabe es el Señor. Entonces, ponernos a criticar a las personas por lo que es bueno, lo que es malo, o lo que ellos comen o no comen es bueno o malo, es algo que solamente el criterio de Dios es el que tiene la razón. Y dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos manda. No es tanto por lo que uno come o por las tradiciones o porque guarda un día o no guarda un día, no. Es simplemente el conocer de Dios. Mire, hay algo que muchas veces también se dice, y es que cuando nosotros no guardamos, por ejemplo, el sábado, o no guardamos ciertas reglas que de pronto la religión ha impuesto también, que ya estamos en la libertad, estamos en la gracia. ¿Y la gracia qué quiere decir? De que nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos da la entrada al cielo, punto. La religión, ¿qué dice? Es que si no guardamos el sábado, que si no hacemos o que comemos algunos alimentos, pues entonces vamos a perder la salvación. Y eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que el justo por la fe vivirá, y esa fe es en Jesucristo, no por las cosas que hagamos o no hagamos. En la medida en que nosotros vamos entendiendo, vamos leyendo, vamos estudiando, vamos escudriñando la palabra de Dios, el Señor nos va mostrando y nos va revelando qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que cómo debemos de actuar para agradarle a Dios, para poder hacer su voluntad. Entonces, cuando podemos hacer esa voluntad de Dios y podemos tener la aprobación de Dios, pues también vamos a tener la aprobación de las personas, porque hacer lo correcto siempre nos va a llevar a hacer lo que Dios ha dicho y a vivir en la voluntad de Dios. Y eso nos da paz, eso nos da gozo, eso nos da, ¿sabe qué? Entereza y autoridad moral para seguir adelante. Si a la gente no le gusta, pues qué pena con ellos, pero no dejemos tampoco de que los juicios de las personas nos lleven a moldearnos al mundo, porque muchas veces, por no estar en contra de las personas, caemos en el error de hacer lo que el mundo hace para que no me critiquen o no me juzguen, y eso también está mal. O sea, yo no debo ni juzgar a otros, ni tampoco vivir mi vida por los juicios de otras personas. Yo lo único que tengo que hacer es creer en Dios, en que el Señor Jesucristo me rescató, que el Señor Jesucristo pagó por el precio de mi pecado, que soy salvo por la fe en Él, y que lo que yo hago en este momento está en base a la palabra de Dios, y lo que diga todo el mundo a mí no me debe interesar, porque el Señor es el que debe de agradarse. Y lo que dice esta palabra es que también la gente se va a agradar con eso. Así que esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, por lo último, por lo tanto, procuremos de que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a nosotros. ¿Cómo nos edificamos? En amor. ¿Cómo nos edificamos? Tratando de levantar las manos de los que están caídos, tratar de orar cada uno por nosotros, dejar el juicio a un lado y empezar a actuar como Dios actúa. Mire que Dios, en su grandeza, en su santidad, Dios es completamente santo, y Dios podría juzgarnos o podría empezar a decirnos cosas a nosotros de pronto del pasado, pero sabe que el Señor olvida todas las cosas, y el Señor, aunque respeta nuestro libre albedrío, Él nunca nos está a nosotros como
juzgando o castigando por las cosas que nosotros hacemos. Hay un error también que cometemos, que a veces cuando nos pasa algo malo creemos es que Dios nos está castigando, y Él no es así, sino que muchas veces las consecuencias de nuestros actos son los que nos llevan a cometer errores, y esas consecuencias son las que pagamos muchas veces con enfermedades, con situaciones económicas difíciles, con peleas, con pleitos y con divorcios y con todas estas cosas que vivimos en este mundo, pero nunca por un juicio que haya hecho el Señor en ese momento, sino porque nuestras consecuencias nos llevan a eso. El juicio va a venir porque la palabra de Dios dice, primero la muerte y después el juicio, punto. Después de que muramos vamos a estar en el juicio, en el tribunal del Señor, para que el Señor nos examine a cada uno si las obras que nosotros hemos hecho han sido de oro, han sido de hoja, o han sido de metal, o de qué han sido. Pero el Señor es bueno, y lo bueno y lo más importante es que cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, ese juicio va a ser simplemente para premiación, y no un juicio para si nos vamos para la eternidad con Él o sin Él no, porque ya nuestro libro está inscrito en el libro de la vida en el momento en que recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Hermoso Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído hoy, Señor. Gracias, Señor, y primeramente te pido perdón, Padre mío, porque he sido el primero que he sido instrumento, Señor, del enemigo al juzgar a otras personas, Señor, creyéndome mejor que todos ellos, Señor. Perdóname, Señor, por los juicios que he lanzado, Dios. Te ruego de todo corazón que tu Espíritu Santo me ayude en mi mente, mi corazón, con lo que yo digo, Señor, a no lanzar más juicios, Padre. En vez de enviar juicios, estar abierto y estar bendiciendo a las personas, levantando en oración al caído y ayudándole a cada persona que necesita de cualquier consejo o de cualquier ayuda espiritual, Señor, para orar y poder ayudarles a todos. Quedamos en tus manos, Señor. Y te pido de todo corazón que bendigas a todos los que han escuchado este audio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les guarde y que tengan un hermoso día.